Tienes que aceptarlo en tu pantalla. Listo. Ok, no me aparece todavía los de Facebook. Deja que aparezca en la red. Ok. Está un poco lento. ¿A ti te aparece como, A mí me parece bien en Facebook, me aparece bien. te aparece en Yoga Somos Todos? Sí, Que ya estamos. Ok, en ya. mi teléfono no me aparece. Entonces, Sí, a mí ya. bueno, buenas noches a todos. Esto para recordarles a todos que esto es un programa de conversaciones, no es una entrevista propiamente dicho, es una conversación entre él o la invitada que estamos invitando, la invitada que estamos invitando, es un poco, este, a este programa que se llama Conversaciones hacia un mundo mejor. Y como los que acuden muchas veces a este programa, eh, ya saben que vienen todo tipo de invitados, ¿no? Hemos invitado a especialistas en red, hemos invitado a periodistas, políticos, maestros de yoga, doctores, cirujanos, doctor ayurvédico, eh, y you name it. O sea, han venido, ya hemos invitado a una dula, justamente, que ya estuvo en el programa, no sé si la conoces, a Chandra Kiran. Claro. Sí la conoces, ¿no? Sí, claro. Sí, ella es alumna, ya entré aquí para que esté viendo. Entonces, lo que hacemos es platicar de varios temas a cómo viene la conversación. Todo es totalmente libre, puedes hablar de lo que tú quieres y no hablar de lo que no quieres. Ok, perfecto. ¿No? Es Gracias. una conversación totalmente abierta, libre, en donde lo que queremos es transmitir a los que nos escuchan y a los que nos ven, que cada quien en su rincón puede aportar su granito de arena a que el mundo sea mejor, desde su profesión tan diferente que puede ser. Y generalmente estamos invitando, y siempre hemos invitado, a gente que sabemos, los conozcamos bien o los conozcamos poquito, que están en el tema de la conciencia, ¿no? Que realmente quieren aportar algo en la conciencia. Porque cuando eres joven, ¿sí? Quieres cambiar el mundo y crees que tú vas a poder cambiar el mundo. Y es normal. Sería muy poco normal que a los 18, 20, 25 años no quieras cambiar el mundo y no quieras hacer todo no diferente de tus papás y quieres Claro. hacer. Cuando ya tienes mi edad, que ya estoy casi 70 años, ya estás un poco más humilde. Quieres hacer las cosas más enfocadas, asegurarte que eh, quieres enfocar bien tu atención, saber tus limitaciones de Claro. un cierto sentido, de no exagerar tu scope of work, ¿no? Y saber que es lo que tú haces y así trabajar en lo que puedes, así como nosotros dos hoy, ahorita se va a presentar Tej Partapkar, somos entre otros maestros de yoga y sabemos que el yoga no, porque muchos activistas nos dicen, ustedes nada más se sientan y ahí y no hacen nada por la sociedad, ¿no? Es erróneo, o sea, cada quien trabaja en su foco y aporta su granito de arena. Nosotros, como maestros de yoga, trabajamos en la conciencia y también hacemos otro tipo de acción social. Si muchos de nosotros somos ambientalistas, muchos de nosotros damos servicio a través del yoga, damos servicio al sector médico, como nosotros, nuestra fundación, damos servicio al Ministerio Público
para los niños que están abandonados por sus papás porque los meten a la cárcel o porque son un peligro para ellos. Nosotros les tratamos de aportar algo a su vida, ¿sí? Entonces, hoy tenemos una invitada muy especial que conozco desde hace muchos años, que no se quiere pasar estoy tratando de comunicarme con el Facebook. Qué raro, ¿no? Aparece 2 veces. Lo voy a intentar yo. No quiere. No, pero yo sí lo veo bien. Sí, estás viendo, pues yo no lo veo. Eh, pero aquí estamos, perdón, todas esas cosas técnicas, pero ya en el mundo moderno no importa que no somos como Televisa, que hacían todas las cosas así, que no podías ver el que te entrevistaba, tenías que ver la cámara, no el que te entrevistaba y cosas así terribles, que no Sí, te dejaba ser vivo. Entonces, como les digo, Tej Partap y yo nos conocemos, creo, desde hace como 18 años, algo así. más o menos, sí. Y creo que te formaste en Chunia o no, En no Julia. me acuerdo. Sí, te Sí, formaste en en Chunia, en Mariano Escobedo, ¿no? Ajá. Sí, Ah, sí, muy bien. conocí Entonces, primero el de Mariano y ya luego nos fuimos al de... el otro, el triste de recordarse. Y eso fue un golpe muy fuerte a Sí, mi patrimonio, a mi economía y a todo fue terrible. Pero bueno, eso fue pasado. Probablemente el universo me mandó todas estas pruebas para que me volviera un viejo lobo del mar, que aprendiera de los golpes duros. Siempre les digo a mis alumnos que yo lo que les enseño en realidad es compartir mi experiencia a través de la práctica de mi yoga, de mi meditación y ver cómo enfrento la vida, ¿no? Y cómo me ha exacto. ayudado esa técnica a enfrentar la vida. No hago más, no hago fumanchú, No, no soy un gurú especial como algunos dicen, hey, el gurú ahí. No, no soy gurú, soy un maestro y creo cada vez más que los maestros lo que hacemos en realidad, más que enseñar algo, es compartir experiencias a través de la práctica y de las experiencias que hemos tenido en la vida, ¿no? claro. Entonces, claro, con la edad te vuelves más humilde porque los golpes de la vida te hacen ver cosas que probablemente más joven no has visto, pero eso es normal, es parte del caminito. Ahorita vamos a dejar a Tej Partap presentarse porque siempre hacemos esto. Tej Partap es maestra de yoga, es dula, es partera, pero ahorita nos va a hablar de ella mientras yo arreglo mi problema, mi dilema con Con, Facebook. con el Facebook. Yo lo estoy viendo bien, Facebook, pero chécalo ahí con tu teléfono. Ya. Sí, pues yo justo, yo entré al yoga ya haría hace algún tiempo porque por hacer mucho ejercicio me lastimé las piernas y entonces soy hiperactiva en general. Me operaron las piernas y yo necesitaba hacer algo, pero me operaron las dos piernas al mismo tiempo y era el reposo bastante fuerte. Y entonces por ahí me dijeron, ¿y por qué no haces yoga en lo que puedes regresar al gimnasio? Dije, claro, podría ser una opción porque nada más te la pasas sentada, ¿no? Y claro, llegué a yoga y ahí sucedió, ¿no? Todo el cambio. Después de mucho tiempo de buscar Pero ¿cómo embarazada. fue ese cambio? Pues yo llegué a yoga y hablé con Arjan Singh Salmerón, que por cierto está un poco enfermo ahora. ¿Está Eh, enfermo? Le acabo de hablar. Tiene No me COVID. dijo nada, porque a cada rato le pregunto cómo está, porque ya le está pegando la edad. ¿Qué tiene? COVID, Ah, ¿tiene COVID? sí. Ah, no se quiso vacunar. Pues Ahí sí, cada quien toma sus decisiones. sí. Y llegué ahí con él a un departamento que tenía ahí en la Juárez. Y pues me sentaba yo y hacía lo que podía, porque muchas cosas no podía por las piernas, y poco a poco fui haciendo más cosas.
y me sentía bien, ¿sabes? Y al final noté que no era necesario irme al gimnasio a hacer 3 horas de pesas para sentir que mi cuerpo estaba trabajando bien, para sentirme más tranquila, para poder dormir, para poder estar funcionalmente bien, ¿no? Y empecé a seguir yendo a las clases. Y lo más chistoso fue que después de mucho tiempo, y tratamientos y muchas cosas de intentar quedar embarazada, así, de la nada un Ah, no día, estabas embarazada todavía. no, 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 Ah, yo no, nada. no me No, acuerdo de eso. Que sí, entonces te conozco desde hace muchos años, porque tu sí, hijo ya es grande. mi hijo ya es un adolescente ahora. Y entonces quedo embarazada. Y fue así de, ¿no? De verdad de sorpresa porque yo ya estaba lista para hacerme in vitro, ¿Y inclusive. no tenías pareja? Dijiste, el Sí, sí, Espíritu Santo me... no, ¿Te no, sí, tomaste por la Virgen María? no, sí tenía Estoy pareja. bromeando. Los que no me No. conocen saben Yo sé, que yo sé. bromeo mucho. Pero no, 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 la verdad es que no me podía embarazar, ¿no? Y no había nada, físicamente no había nada, pero bueno, ya después me di cuenta de que sí había mucho, ¿no? Yo trabajaba en gobierno, todo el tiempo estaba en reuniones, empezaba a trabajar 9 de la mañana, salía 12 de la noche, fines de semana, todo el tiempo con el teléfono localizable, porque así era el trabajo, ¿no? ¿Dónde Y trabajabas en el gobierno? ¿En en qué? gobernación, ¿Cómo? ¿Gobernación? ajá, De federal. federal, sí. Sí, era Sí, la es de asesora de mucha información. presión. Ajá, era asesora del secretario. Entonces había mucha Ah, presión, mucha presión. era Santiago Krill en esta época, ¿no? Antes, primero Labrada, luego Santiago Krill, luego así, o sea, sí, hubo varios. Muy bien. Y Entonces tienes una experiencia que no se limita para que la gente que nos vea y nos escuche, somos gentes normales, porque a veces nos normalita. ven ahí como gente extraterrestres, ¿no? Pero no, somos No, gentes que sí. han trabajado en gobierno, en empresa, maestros, tenemos muchas profesiones y podemos hacer yoga, no nos hace más especiales ni menos especiales que los demás. Tenemos justamente un scope of work, tenemos una influencia, entre comillas, cuidado con esa palabra ahorita, pero con toda la sociedad, con todo Sí, tipo de claro. Sí, actividades. sí, por supuesto. Y entonces Y entonces, te embarazaste. me embaracé, claro, porque entonces solté, porque entonces relajé, porque entonces, ¿sabes? Trabajar en el gobierno, tú sabes, es una presión fuerte, es correr, y el cuerpo de la mujer no está hecho literalmente para estar en esos estados de tensión, menos cuando quieres embarazarte. Entonces, cuando yo me empiezo a relajar con el yoga, encuentro como este espacio, mi cuerpo se suelta y entonces se embaraza, ¿no? Porque además yo los buscaba. Y muy bien, hasta que por ahí del cuarto mes empecé a soñar que mi hijo tenía síndrome de Down. Que Y tenía que, síndrome de Down. lo supiste en el embarazo, En el embarazo soñando. soñando, no médicamente. No, me pedí que me hicieran estudios porque lo empecé a soñar con síndrome de Down y los estudios no eran concluyentes y me dijeron, lo más probable es que no sea, todo parece que está bien, entonces no hay ningún signo real físico que determine que sí lo tenga. Ok, y ¿Y ya. puedes decirnos por qué sentiste que tenías síndrome de Down o fue solamente así un Yo hinge? soñaba que tenía un bebé con síndrome Soñaste, de no Down. hay razones en tu No, familia, peligros, nada, cosas. no, no Nada había más antecedentes ni nada. intuición del subconsciente Exacto. inconsciente, ¿no? Sí, Ok. y que creo que además a muchas mujeres embarazadas les pasan estas cosas. ¿Sabes? Saber que tu bebé va a ser un niño o va a ser una niña, lo sientes, porque pues además está dentro de ti, ¿no? Y entonces, bueno, nace Santiago y justo cuando nace, tatán, que sí tiene síndrome de Down, ¿no? Y sí, güey. Y mira, a mí la verdad es que yo ya lo había soñado. Yo conviví muchos años con un joven con síndrome de Down. Para mí no era algo diferente. Para mí era un niño y ya, listo. Para los demás sí fue como, ¿qué va a pasar ahora, no?
Y justo Arjan salió corriendo de su casa al hospital en cuando se enteró para ver qué necesitaba, para ver si podía servir como apoyo en algo. Y cuando llegó y nos vio, dijo, no, están bien, no pasa nada, no están, no están como chocando con la situación. Y listo, nace Santiago y aunque yo hubiera convivido con este joven, con Sami se llama, ¿Con quién? Samuel, otro Ah, chico. Samuel, tu novio, tu pareja. No, Samuel el chico con síndrome de Down. Ah, ok, ok. Ajá, con él, aunque yo hubiera convivido con él, pues sí había como muchas cosas que hacer, ¿no? Llegaron muchos especialistas a revisar a Santiago porque ellos tienen muchas enfermedades asociadas. Y entonces el cardiólogo, el genetista, el urólogo, ya sabes, todo el mundo ¿Dónde diste a luz? en un hospital que ya no está, Médica Sur Lomas, A Médica Sur Roma. ese hospital ya lo quitaron. Pero bueno, llegaron muchos médicos a revisarlo, estuvimos casi una semana en el hospital, para que al final me dijeran, tu hijo no tiene ninguna enfermedad asociada, y aquí quiero hacer un paréntesis porque yo practicaba yoga, por supuesto, en ese tiempo, y justo cuando me embaracé, Arjan me dijo, yo creo que no es conveniente que sigas viniendo a estas clases y vete a clases de yoga prenatal con Ram. Y entonces Ram K me empezó a dar clases y pasó algo muy chistoso ahí. Habíamos 3 alumnas en clases y las 3 alumnas perdimos a nuestras mamás embarazadas. ¿Sabes lo que pasa en los grupos de yoga? Es, ¿Sabes? Es es impactante porque tú lo esa sabes. psique colectiva que se va formando, ¿no? Exacto. Como las mujeres que se juntan en tribu, empiezan a tener sus reglas al mismo Al mismo tiempo. tiempo, igual, aquí las 3. Y para Ram fue bien, bien fuerte porque sostener este grupo de 3 mujeres que durante el embarazo estábamos perdiendo a nuestras mamás fue fuerte, ¿no? Fue rudo. Pero la verdad es que, pues tú lo sabes, Kundalini Yoga te sostiene todo el tiempo, no te suelta, ¿no? Y para mí fue así como impactante que esto hubiera sucedido, que aunque yo, para mí haya sido uno de los golpes más fuertes en la vida, la pérdida de mi mamá, y en ese momento donde para mí era tan relevante tener a la madre, pues, porque yo me estaba convirtiendo en madre, que la perdiera fue muy, muy bueno Kundalini, o sea, me sostuvo muy bien. Y luego nace Santiago con síndrome de Down y literal fue, pues me agarro del yoga nuevamente, porque si me sostuvo del otro, pues me sostiene ahora, ¿no? Y me sostuvo muy bien también que, bueno, la relación con la pareja no funcionó porque él estaba viviendo un duelo que yo no estaba viviendo, porque yo acepté al niño como estaba, ¿sabes? Y él vivía un proceso diferente y entonces la relación dejó de funcionar. Pero como pareja, pues, pero como papás, esto ha funcionado bastante bien. Y justo por ahí, un poco antes, hablé contigo y te dije, oye, mi hijo acaba de nacer y tiene síndrome de Down. Y me dijiste, yo tengo una amiga que tiene 2 hijos con síndrome de Down. A la Ruth Elizondo en Nicaragua. Exacto, habla con ella por teléfono. Y me diste su teléfono y le hablé por teléfono. Porque yo estaba un poco entendiendo qué seguía con este niño, ¿sabes? Y ella me dijo, tu hijo es como cualquier otro hijo y haz tu vida normal con él. No tienes que hacer ninguna diferencia. Porque si tú lo tratas diferente, él va a ser diferente. Si tú lo tratas igual, él va a ser igual. Cualquier cosa que necesites, yo estoy aquí, pero tú vas a poder hacerlo porque tu hijo es como cualquier otro. Y Sí. tal cual sucedió, Qué ¿sabes? bueno que me recuerdas. Entonces ¿cuántos años tiene tu hijo ya? 13. 13. Entonces sí fue 2007. Ok, sí, para que me reubique. Sí, Ruth, la historia de Ruth es muy interesante, es un paréntesis, pero tiene que ver con el tema de niños con síndrome de Down, porque Ruth era una del grupo de los sandinistas, de los 20 grupos, que después, hasta su marido, que ya no es su pareja desde hace mucho, fue procurador del gobierno sandinista, y después se peleó con Daniel Ortega y todo esto porque no estaba de acuerdo con todo lo nuevo que hizo
esta gente, pero le nace 2 hijos gemelos con síndrome de Down. Yo los conocí, fui allá a Managua y todo, son niños, ya eran grandes, o sea, cuando fui ya tenían como 22, 23 años y eran chistosísimos, cariñosísimos, pero súper hipersensibles a todo lo que se les decía y todo. Y le guardé un gran cariño tanto a Ruth, porque Ruth, o sea, esos 2 gemelos vas a todo Nicaragua y los conocen porque son actores famosos, son actores de cine y de televisión muy famosos, pero cada uno tiene su chamba y va a su chamba en la mañana, llega, tiene vida normal, ¿sí? Claro. Podemos decir normal en el sentido que se trata, exacto, son muy populares en Nicaragua, ¿sí? Como gente porque han mostrado, ¿sí? Ser un ejemplo, porque muchas veces la gente tiene reservas y tú nos puedes hablar de eso, sobre los niños con síndrome de Down, como quién sabe por qué, porque en realidad es el miedo de uno de no saber cómo tratarlo, no es realmente una relación sana de decir, bueno, tienen su problema, obviamente no son iguales que todos, pero los tienes que tratar, así como los niños se tienen que tratar como adultos, con un lenguaje que pertenece a su edad y temas que pertenecen a su edad, pero con la misma importancia le tienes que dar a los niños como a los adultos para que se empoderen como niños. Lo mismo con síndrome de Down, tienes que tratarlo como cualquier otro niño para, como tú dijiste, se sientan exactamente integrados, ¿no? Porque, Claro. y yo puedo decir a todos los que nos escuchan que no conozco muy bien a Teshpartab y no conozco muy bien a su hijo, pero lo que he podido ver es admirable, ¿no? Es un niño que hace de todo, que es súper creativo, tiene su problemática, ¿no? La hipersensibilidad es la que entonces tienes que ser muy cuidadoso para que se sientan safe, ¿no? Que se sientan Exacto. en un entorno más que los otros niños, o sea, tienes que acelerar todo. Y yo creo que Teshpartap ha hecho una obra, todo lo que veo a través de tu red y todo, cómo va creciendo ese niño maravilloso, me sorprende. Entonces, platícanos un poco más de esto para que Sí, la gente sepa de esto, porque muchas veces se tratan, no los mandas a la escuela, no, ¿qué claro. has hecho a nivel escolar, a nivel de estudio y todo? Pues mira, de entrada, lo primero que te digo fueron este grupo de médicos porque era muy importante diagnosticar si él tenía alguna enfermedad asociada. Los niños con síndrome de Down, la mayoría de ellos, o más del 50%, tienen enfermedades cardíacas que tienen que operar muy pequeños. Ya Y no él, te escucho, ¿qué pasó? ahí está, ¿me escuchas? ¿Habla? ¿Me oyes? ¿No me oyes? ¿Habla? ¿Me oyes ahí? No, voy a quitar esto. A ver, sigue hablando porque creo que en Facebook se oye tu voz. Ajá, creo que sí. Y entonces No. ya no sé qué estaba diciendo. Lo primero era como revisar su estado de salud. Él se dan cuenta que él no tiene ningún problema y entonces listo, pues continuamos al mes de nacido con terapia de neurorehabilitación que lo que hace es que hace las conexiones neuronales que no se van a dar por sí solas. Gracias, Rocío. Que no se van a dar por sí solas, se dan a través de la neurorehabilitación. Y esta rehabilitación se hace hasta que él cumple, no sé, los primeros años de vida, 4, 5, 6 años de vida. Una de las cosas que sucede con el síndrome de Down es que las neuronas están en un líquido y este líquido hace que se conecten. El líquido de ellos es totalmente diferente. Entonces, por eso no generan las conexiones. Al tener la neurorehabilitación, empiezan a generarlas y entonces ellos empiezan a tener habilidades que de otra manera no las tendrían tan fácil. ¿Me escuchas ahí? Ya te escucho. Le quité un sistema, con un sistema me has de oír un poco más feo la voz No, porque no, quité el se te oye micrófono. bien.
Sí. Y entonces empieza él con esta terapia, estuvo desde el mes de nacido, los primeros 2 años de vida es cuando se hacen estas conexiones neuronales más fuertes. Por eso es que los primeros 2 años de vida el niño tiene que estar con la madre, ¿sabes? Por eso es que tiene que estar acá y cobijado y con la seguridad y la certeza de que todas sus necesidades son cubiertas, porque empieza a generar conexiones. Entonces, en el caso de él que no se iban a generar, le hicieron este tipo de terapia. Y a los 2 años me piden que lo lleve ya a una guardería, porque ellos aprenden a través de copiar. ¿Sabes? Ellos copian actitudes, copian todo. Y me decían, no puede estar solamente con los adultos porque entonces no se va a desarrollar como un niño. Él necesita copiar a sus pares. Y a partir de ese momento entra a guardería y empieza, él caminó a los 2 años, justo cuando entró a la guardería, empezó a comer dulces a los 2 años, porque por supuesto que en la casa no le daba yo dulces, ¿no? Empezó a hacer cosas de niño a los 2 años. Y después de ese tiempo de estar en la guardería, se fue a un jardín de niños, donde, muy chistoso porque las maestras eran maestras jubiladas. ¿Sabes? Busqué yo un kinder que fuera muy pequeño, donde hubiera grupos de niños, o sea, de pequeños grupos para que pudieran hacerle un buen seguimiento. Y estas maestras, una maravilla, porque son maestras jubiladas que ya no tienen otra cosa más que estar ahí, atender a los niños y cuidarlos y trabajar bien con ellos. No hay otras aspiraciones porque ellas ya hicieron su carrera en el magisterio, ¿no? Y entonces Santiago así, ¡pum!, se disparó. Los festivales, él hacía todo lo que hacían los otros niños. Hay algo que me pasó muy chistoso. Cuando él entró en septiembre y en enero nos dijo la maestra que iban a hacer como, hacían como un viaje a algún lugar cerca de la Ciudad de México y se iban en la mañana en un camión y regresaban en la noche. Y entonces, que querían avisarme porque querían que Santiago fuera al viaje. Y yo, ¿cómo no, maestra? Con mucho gusto, ¿qué es lo que tenemos que llevar? Y me dice la maestra, no, usted no va, va solo el niño. Y yo, ¿cómo? Pero es que está muy chiquito. No, señora, está como los otros niños. Usted quiere que sea tratado como otro niño, él se va solo. Y entonces yo me moría de miedo. Fuimos a ponerle el asiento del coche en el camión, ¿sabes? Claro que Santiago se subió al camión y por supuesto que nunca se sentó en el asiento del coche, se sentó con todos los niños, ¿no? Y me mandaban fotos y Santiago en los toboganes. Y yo, ¿qué pasa? Híjole, ¿cómo Como, somos los papás a veces y particularmente las mamás, porque es parte de su naturaleza y es uno de los grandes trabajos de las mamás, desapegarse de la sobreprotección de los niños en general, porque no les hace bien la sobreprotección a los niños comunes o a los niños con cualquier enfermedad o discapacidad. Tienen que tratar de quitarse esa cuestión que es parte de su naturaleza. No es como los hombres somos muy instintivos, muy sexuales y todo, y nuestro trabajo en la vida es justamente canalizar todas esas energías. En las mujeres siento que mucho, en general, y cada mujer es diferente, pero es de absorber un poco esos impulsos de sobreprotección, particularmente con tus hijos hombres, ¿no? claro. Porque no les hace bien, les ponen problemas con la vida, porque a los 40 años, pues ya ves, ¿no? Como lo digo mucho en mis programas, en mis clases, tienes hombres de 40 años que todavía le dicen a su esposa, mi mamá cocina mejor. O sea, pobre mujer, ¿qué le va a decir a un hombre que le dice eso a los 40 años? Pero eso viene de la mamá, ¿sí? ¿Sabes que eso lo vemos mucho cuando vamos al parque, por ejemplo? Yo realmente es algo que conscientemente intento no pasarle mis miedos a él, ¿sabes? Y aún así, si vamos al parque y hay un tobogán muy alto, se sube al tobogán, pero estando ahí arriba no se avienta, si va conmigo. Si va con Cuando su era papá, niño, no se avienta. cuando era chiquito o todavía ahorita. No, todavía se sube a los toboganes, le vale, pero me refiero cuando, o sea, cuando hay un reto grande en un tobogán grande o en, no sé,
Si va conmigo, no lo hace. Si va Ah, con su papá, sí lo hace. ok. ¿Sabes? O sea, todavía, y aún conscientemente intento no hacer, porque el chiste es Intervenir. la cara, ¿no? Pero tú eres también, bueno, tienes un hijo con síndrome de Down y la verdad te fue muy bien, te va muy bien hasta ahorita. Es un niño que se desarrolla normalmente, como dijiste Sí, hace rato, es un niño adolescente, bueno, puberto, yendo hacia la adolescencia, 13 años, que hace las mismas tonterías que los niños de su edad, que sí, tiene los mismos berrinches de adolescente. Es un niño como todos los niños, con igual. algunas cuestiones que tienes que cuidar. Pero tú también eres una dula y eres una partera. Háblanos un poco eso y cómo el yoga, tú tomaste ese curso, ese primer curso que organicé, ¿verdad? De yoga de embarazo consciente Embarazo con, consciente. con, con esta, con esta, eh, Tarantanca. ¿cómo? Tarantanca. Taran, sí. ¿Te Sí, acuerdas ese curso? Yo también lo tomé, me acuerdo. divino. Era maravilloso ese curso, ¿no? Y entonces, dinos un poco qué has hecho en esto. Sobre esto, tú te interesaste ya con las mujeres embarazadas, etcétera, etcétera. Justo en Shunya, en Molière, me pasó, te digo, yo venía saliendo de un embarazo que la verdad me había sido un embarazo retador y no, porque me había sostenido bien con el yoga. Y entonces dije, pues es que esto lo tiene que conocer todas las demás mujeres, porque puede pasarte lo que sea y tú puedes estar bien sostenida. Y ahí mismo en Shunya empecé a dar clases en yoga prenatal, supliendo a las maestras cuando no podían ir. Yo era la suplente. Ajá. A partir de ahí empecé a formarme como dula. Me fui a un hospital público a hacer un servicio social, que es la mejor escuela que te puede pasar un hospital público porque puedes ver cualquier cosa que te imagines ahí. Y me empecé a dar cuenta de verdad la importancia de las mujeres en el parto. O sea, que la mujer esté rodeada de mujeres. Sabes que esta energía femenina funciona muy bien cuando la mujer no está sola o cuando la mujer no está rodeada de hombres. Aunque por supuesto que hay médicos muy buenos, pero que haya otra mujer en el parto hace un buen equilibrio para esta mujer. Es fundamental, yo creo que ahí tiene que estar. Yo estuve en todos los partos de mis hijas, yo tuve 4, una se murió, pero yo estuve presente. Yo creo que la presencia de la pareja es muy importante, pero Importantísimo. siempre hubo otra mujer, menos en el primer parto, que todavía no hacíamos yoga y no sabíamos de esas cosas, pero siempre había una mujer, una amiga, la que Exacto. generalmente se quedaba en los 40 primeros días de la mujer para atenderla y para que la mamá ya no haga nada, porque eso es lo que enseñamos en nuestras enseñanzas de yoga, ¿no? Que la mamá durante 40 días tiene que apartarse del mundo, nada más ver a sus cercanos, su pareja, a los hermanos del bebé, a su propia mamá, pero a Claro. nadie más, ¿sí? Y tiene que estar sostenida. Y cuando hay una mujer en el parto es muy diferente porque hay una identificación, ¿no? Exacto. Hay, ¿sabes? Alguien está conmigo, no estoy sola, está otra mujer que entiende por lo que estoy pasando, que siente lo que yo sentí, ¿sabes? Y lo que tú dices, eso, muchos médicos dicen, se puso de moda que el papá entre al parto. No es una moda. O sea, energéticamente el hombre sostiene ese evento. La mujer lo hace, pero el hombre sostiene. Yo siempre les pongo el símil de, imagínate que estás en la selva con que eres una leona que estás pariendo. ¿Qué va a hacer el león? Empieza a caminar y dar de vueltas alrededor, ¿sabes? Cuidando que no llegue ningún depredador a comerse a la hembra que está pariendo o a la cría. Lo mismo hace el hombre, ¿no? Sostiene y la mujer puede como Y muchas soltar. veces nos ponemos mucho más nerviosos que la misma mujer que está Sí, pariendo. claro. Sí, claro. Pero es bellísimo. Yo lo que puedo decir como hombre, asistiendo a 4 partos, que son los únicos partos a los cuales asistí, es que todos son totalmente diferentes. No Claro. hubo un parto igual al otro. No, no. Todos fueron diferentes. Gracias a Dios, el primero fue doloroso porque se murió
la niña al nacer porque no pudo respirar, pero todos fueron totalmente diferentes, unos que la doctora no llegó a tiempo porque se fue a bañar porque dijo, todavía faltan como 2 horas y yo diciéndole a la doctora, no, ya está, ¿qué vas a saber tú? Me decía, se va a salir y entonces mi mujer tuvo que retener hasta que llegó y eso le hizo mal al bebé porque no podía hacer su liberación y perdón la palabra, pinches doctores del hospital no querían recibirla sin ponerle ¿cómo se llama? Oxitocina o cómo se llama, para acelerar el parto, no querían ponerle, digamos, querían ponerle oxitocina o como se llame, y ¿cómo se llama? Anestesia y todo, y nosotros no queríamos eso, queríamos que fuera totalmente natural. Entonces, los doctores, pinches, repito, no querían recibir el bebé. Entonces fue un estrés durante 20 minutos y después llega la doctora, ya estoy bañadito. Sí, estás bañadito, pero ya está la cabeza afuera, ¿no? Claro. Claro, y eso sucede mucho, ¿sabes? Pero ahora ya hay muchos hospitales que son mucho más amigables con las mujeres. Claro que también ahorita, y en esto la pandemia nos ha venido a dar como algo bueno, o sea, hay muchas cosas buenas, pero en el parto, muchas mujeres que tenían dudas de si parir en su casa o parir en el hospital, ahora están pariendo en casa. Los partos Sí. en casa se han elevado muchísimo. Y la Mucho. dula y la partera tienen la capacidad de ver que si el niño está al revés, como se dice, atravesado o algo, ya pueden tomar la decisión de llevarla al hospital para que termine el parto, Sí, ¿no? la dula y la partera son dos figuras diferentes. La Sí. dula, cuando yo trabajo como dula, solamente acompaño a la mamá y digamos que es con la energía femenina, ayudándole con masajes, con lo que las mujeres sabemos hacer, ¿no? Y cuando soy partera, ahí sí tomo decisiones, ahí sí recibo a bebé, ¿no? Eso me Pero explicó también, Chandrakiran, que yo no sabía la diferencia entre dula y partera, pero sí tienen que tomar una decisión si tiene que ir al hospital. No claro. tienen que tener miedo de parir en sus casas. No, y normalmente ya ahorita todas las parteras tenemos como una relación con médicos para poder, si hay alguna, no sé, como algo que tengamos que trasladar, ya hay médicos que son amigables también, que van a recibir a esta mujer sin que salga de este parto soñado maravilloso en su casa a un hospital donde no te quieren recibir si no te ponen un epidural o una oxitocina, ¿no? Ya también Hay otro tema también que a mí yo hasta me peleaba con el doctor, me hacían firmar release form, etcétera, de que queríamos que el niño se quedara en el pecho de la mamá cuando nace y no sacarlo y que inmediatamente todos los pediatras le no. dan vuelta. ¿Cómo ves eso? Ahora ya es mucho más común. La Organización Mundial de la Salud ya hay todo un protocolo para la atención de la madre y del recién nacido. Y lo primero que se sugirió fue no separen a los niños de sus madres. O sea, lo menos que se pueda. Ya los niños se quedan en los cuartos, no se van a cuneros, ¿sabes? Ya están todo el tiempo con la mamá. ¿Cómo Porque sí, cambió eso? Yo me acuerdo en Guadalajara, mi última hija que nació en 87, Kiertan, y el doctor era muy lindo y todo, pero con ideas conservadoras. Y le dije, quiero que el bebé se quede con la mamá. Sí, pero yo estoy de acuerdo, pero el hospital tienes que, yo les firmo hasta que vaya a la cárcel, pero quiero que el bebé se quede con la mamá. Y marca una diferencia muy grande. La segunda nació en el Instituto de Perinatología, que en esa época era muy cerrado. Una ventaja que nació en el Instituto de Perinatología de Montes Urales, una gran ventaja es que le detectaron, no sé cómo se llama, una fluxión, algo de la cadera y le pusieron esta cosa que permitió desde que nació corregir esto, que a lo mejor en otro hospital no lo hubieran podido detectar tan fácil. percibir.
pero no pude hacer que se quedara ahí, ¿no? No, ahí era dictadura gubernamental, ¿no? Todavía el perinato atiende a casos muy complicados en donde las reglas son A, B y C. Entonces no hay como manera de relajarlo. Pero sí hay otros hospitales en donde la mayoría, digamos, de los hospitales que atienden partos ahora sí hacen este tipo pues no son concesiones, sino de protocolos, ¿no? De pegar al bebé. Tú sabes que cuando el bebé se pone al pecho de la madre, se da algo que se llama el vínculo afectivo. En el Claro. vínculo afectivo, el bebé huele a su madre y la reconoce como su mamá, y la mamá huele al bebé y lo reconoce como su cría. Y en ese momento se genera ese vínculo. Además, Cuando, a nivel de sistema inmunológico, creo que es sumamente importante. No nada sumamente, más el calostro, pero ese vínculo, ¿no? claro, es el beso de la mamá, que la mamá lo toque, ¿sabes? Le está mandando todas sus bacterias. Y este bebé necesita esas bacterias. Su flora intestinal no la tiene, ¿no? La microbiota no existe. Los pezones, cuando ya van a ser la mamá, se llenan de microbios. Entonces, cuando el bebé toma por primera vez esos pezones, se contamina. Y luego llega el calostro, que es muy dulce, ¿sabes? Y boom, crece la microbiota completa. Entonces, sí, hay muchos beneficios. Las mujeres tenemos en esta zona unos sensores de calor. Y además, ¿te acuerdas? Tenemos el arco de luz de pezón a pezón, donde protegemos a este bebé que no tiene aura, además. ¿Sabes? Entonces, entrar aquí a nuestro arco de luz lo protegemos de toda esta energía que está sucediendo en un hospital o en casa, donde sea. Pero además servimos como incubadoras. Yo justo con Santiago, él tenía un tema que no podía regular temperatura. Y entonces me decían, se tiene que ir a una incubadora. Yo, no se lo pueden llevar a la incubadora, pero es que se tiene que ir, pues no se lo van a llevar, háganle como quieran. Y entonces el pediatra me dijo, lo único que podemos hacer es que hagas mamá canguro. Ok, y entonces me quitaron la ropa, le quitaron la ropa al niño y nos envolvieron en sábanas. Y ahí lo traje 3 días adentro. ¿Sabes? Cuando yo me metí a bañar, el papá se lo metía y cuando yo salía de bañar me lo metía. Y listo, y ahí estaba todo el tiempo. Y esa fue la mejor incubadora que pudo tener, Claro, ¿no? Y además claro. escuchando el corazón de la madre, ¿sabes? El olor, hay muchas cosas, no es solamente que lo quiero tener porque sí en el pecho. Yo quiero regresar sobre el punto del arco de luz, que mucha gente no sabe de esto, que cuando el niño nace no tiene aura, no tiene, para ustedes que no hacen yoga, los que campo electromagnético, porque sale directamente y justamente por qué estamos conservando los 40 días es justamente porque el fortalecimiento de su aura no se hace nada más el primer día, se hace justamente durante esos 40 días y se mantiene esa burbuja sumamente importante para que el niño pueda ya tener su propio sistema inmunológico, su propio aura, su propio fortalecimiento, ¿no? Entonces, esto creo que es muy importante, ¿no? Sí, y también durante estos 40 días algo que hacemos es que no nos separamos de nuestro bebé, no más de 5 metros de nuestro bebé, ¿sabes? Para justo no sacarlo de esta aura de nosotras. Y, Entonces, sí. ahora está muy fácil porque tenemos los fulares, los rebozos. Aquí en México el rebozo se usa maravillosamente Por bien. algo existe el rebozo. Exacto. Todo el tiempo está pegado, bebé. Pero además es súper seguro porque tú tienes las manos libres. ¿Sabes? Cuando cargamos a un bebé aquí, la visión se obstruye. No vemos hacia abajo. Y si nos caemos y tenemos al bebé en brazo, o sea, vamos a levantar al bebé, pero nosotros nos vamos a dar un buen golpe. Si lo traemos en rebozo, metemos las manos y nos protegemos nosotras y a nuestro bebé. Y después sigue ese trabajo de conservar, por ejemplo, nosotros recomendamos como yogis y como embarazo consciente, pero después del embarazo, la lactancia, todo el tiempo de la lactancia, que el bebé se quede en la cama del papá y de la mamá, en medio del papá y de la mamá, para conservar esa seguridad. Y que después se hace progresivamente, se saca de la cama y se pone en su camita, pero en el mismo cuarto, y después del mismo cuarto se manda a su cuarto, ¿no? Tampoco es sano que el bebé se quede en la cama de los papás después de la lactancia, pero tiene que ser
progresivo. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Exacto, exacto. Porque además hay algo que se llama la muerte súbita de los recién nacidos. Los bebitos no han respirado. Cuando están en el vientre no respiran, ¿sabes? Todo el oxígeno les llega a través del cordón. Sí, claro. Entonces, cuando nacen, que esté el calor de la mamá, el olor de la mamá y la respiración de la madre o del padre, copian la respiración. Entonces, hay mucho menos probabilidad de que haya muerte de cuna súbita que, que si el bebé está en un cuarto aparte. Sí, mi hija se murió porque no pudo respirar justamente, porque apenas nació, no podía respirar. Creo que fue más fuerte que eso, pero Sí, tampoco el doctor estaba tan preocupado que no lo dejó con la mamá, ¿no? claro. Claro, Entonces, porque ahí le tienen, es otro procedimiento, no tienen que poner oxígeno y demás, y en el pecho no es tan fácil siempre. Pero sí, ya ahorita sí se hacen ciertos procedimientos, no se les pone unas puntitas a los bebés para poder como subsanar eso en caso de que no sea tan fuerte, ¿no? En casos sí muy fuertes sí se los tienen que llevar. ¿qué haces más tú? ¿Eres más dula o partera? Ahorita durante la pandemia se ha equilibrado mucho, antes era mucho más dula. Y Ajá. ahora en pandemia se equilibra mucho por lo que te decía, ahora hay mucho más parto en casa y entonces trabajo mucho más en casa. Mucho más en casa porque justamente las mujeres no quieren ir a los hospitales porque muchas veces los hospitales son parte parcialmente COVID, entonces Exacto. podrían afectarse y el COVID es más grave con las mamás justamente Sí. embarazadas, ¿no? Y algo que decías de la vacuna, las mamás que se vacunaron, ya sabes que hace no mucho tiempo pusieron la vacuna para las mujeres embarazadas. Y entonces todas las mujeres embarazadas se fueron a vacunar. Los bebés que están naciendo, que ya les pusieron la vacuna, les estamos haciendo pruebas de antígenos. Y ¿Le tienen estamos haciendo qué? ¿No? Ahí. prueba de antígeno, le toman una muestra de la sangre del cordón y los bebés tienen de antígenos, de anticuerpos, perdón, y los bebés tienen anticuerpos. Los bebés de las mamás que se vacunaron durante el embarazo. Y se transmite y no se tiene, obviamente no se tiene que vacunar del COVID a los niños y todo. Yo creo, de mi punto de vista, es absurdo que los niños, entonces si pasa por la mamá, justamente la mamá pasa lo que tiene que pasar a su hijo, no más Exacto, ni menos, ¿no? exacto. Y la mamá lo protege, ¿sabes? Cuando ella se vacuna. Muy bien. Oye, y ¿cómo pudiste, cuál fue tu experiencia con el COVID de todo ese trabajo con las mamás que dieron a luz y como dula y como partera? ¿Cuál fue el cambio que recomiendas? Porque estás siguiendo esto cada vez menos, pero Cada vez menos, sí. Fíjate que algo que pasó y fue a nivel, bueno, por lo menos el contacto que tengo es con toda Latinoamérica, es que las mujeres empezaron a tener sus partos más tardados. O sea, no, se pasaban un poco de la fecha y muchos bebés no se ponían en una posición correcta para nacer. Y lo que nosotras pensamos es un poco que la mamá tiene miedo de que nazca, ¿sabes? Porque llegar ahorita en esta situación donde se todo está contrae, incierto, mejor lo contengo. se contrae y hace que se tense todo, se Es, obstruye todo, ¿no? Y sí, no haya un relajamiento justamente, que es lo que más se requiere cuando vas cuando, a dar a luz, ¿verdad? exacto. ¿Y qué más pudiste ver de cambio? Hay mucho miedo, ¿verdad? Mucho miedo. Y ahora sí, por ejemplo, te digo que hay cosas muy buenas. Están haciendo la cuarentena, ¿no? Entonces, si se guardan, entonces si llegan a cuidarlas una sola persona, porque, claro, no quieren que vengan muchas personas a ver a este bebé. Sí, eso Entonces, es una enfermedad latina, ¿no? Apenas nace el bebé, llega la tía, le agarran el bebé, empiezan, y es horrible para la mamá y el bebé, porque no quiere, en realidad lo acepta porque es un ritual, sí, social, pero realmente no es bueno para la mamá con su bebé, ¿verdad? no, para nada. Y eso está funcionando ahora, porque justo el virus no les da más miedo, ¿no? Que a que vengan toda la familia. Y esto funciona.
La lactancia se está estableciendo también mucho porque, claro, los doctores les están diciendo, si tú lactas a tu bebé, la probabilidad de que tu bebé tenga COVID es mucho menos, Sí, porque un niño lactado es un niño mucho más fuerte. claro. Y entonces están habiendo lactancias mucho más extendidas, ¿no? Mamás que están lactando cuando no siempre habían querido lactar, ¿sabes? Eso también está funcionando muy bien. Oye, y tú que estás en ese medio, eh, se da, yo llamo eso criminal, porque esos doctores que hacen cesárea para poder programar los partos a la hora que les convenga para que puedan ir a la playa con su familia, que yo los entiendo que tienen sus familias también, pero creo que es criminal querer por tu bien, como tu comodidad como médico, programar una cesárea. Una cesárea debe de ser algo extremo para salvar la vida tanto de la mamá como del hijo. ¿Tú tienes las estadísticas si han bajado las cesáreas, siguen iguales o cómo está la cuestión de las cesáreas? Sí ha bajado. Hay como dos grandes rubros de cesáreas en México, el hospital público y el hospital privado. Hasta hace unos 3 años, en un hospital privado estábamos en un 90% de probabilidades de cesárea. ¡Qué horror! ¿Sabes? La Organización Mundial de la Salud dice que no debería de haber en un país más de 15% de cesáreas. Y en México estaban completamente invertidos los números. Ajá. Ahorita en un hospital público más o menos estamos en un 50% de probabilidades y acaban de sacar hace unos días en los periódicos, no me acuerdo en qué periódico salió la estadística, 50 y 50 estamos en hospital Pero público. es muchísimo. Es muchísimo, pero en hospital privado es mucho más. En hospital privado vamos a un 70, 80% de Y probabilidad. ustedes como dulas y parteras, ¿no tienen una lucha, un activismo a ese nivel Constante. de acusar ese, yo lo llamo crimen porque siempre ya me conoce, soy un poco exagerado, pero, Pero sí, pero si no la gente no les entra en la psique, ¿sí? No hay un modo de impedir eso porque de veras es terrible, o sea, ¿por qué vas a abrir? Porque además cuando ya haces una cesárea, cuando es el primer hijo, ya está condenada la mujer a, si no me equivoco, mis conocimientos de eso son muy escasos, pero tiene que hacerse ya cesáreas con todos los hijos que va a tener. no, ya no, ya no, ya puede tener una cesárea y después tener partos. No, La no cesárea necesariamente. es extremo, es una situación extrema. ¿Estarías de acuerdo en decir eso? Sí, la cesárea es una complicación del parto. O sea, no es una manera de nacer. La cesárea es porque algo sucedió en el parto que no puede nacer este bebé. Pero no es porque yo elijo que mi bebé nazca por cesárea. Ajá, Pero exactamente. hay también una costumbre de algunos médicos, no de todos, pero sí de algunos, de crear miedo, ¿sabes? Entonces, es que tu bebé tiene una circular en el cuello y entonces el cordón, ¿no? Y entonces se va a ahogar en el momento del nacimiento, mejor vámonos a una cesárea, pero como tú me digas, ¿no? Si tú me dices que es un parto, yo me arriesgo, pero si no, y claro, una mujer con un bebé aquí, cuando es el momento más vulnerable de tu vida, que te digan, pues tú decides si tu bebé se puede morir o no, tú dices, no, vámonos a una cesárea. Sí. Y esto es muy común, sobre todo en México y Latinoamérica en general, es muy común que a las mujeres Se les convenza. a través del miedo. Sí. Y el miedo, justamente hablando de esto, con el COVID hay mucho miedo, que es la peor arma para luchar contra el COVID, Claro. es el miedo, porque el miedo te debilita tu sistema inmunológico, Y te paraliza. totalmente. Te contrae, te debilita y todo. Entonces, yo haré un primer comercial ahorita. Hagan yoga, Dios mío, porque el yoga justamente no los hace mejores que otros, pero los hace conscientes. Se empiezan a dar cuenta de esas cosas de una manera mucho más desapegada, ¿no? Están observando y pueden tomar decisiones que en vez de ser emocional, en vez de escuchar a la abuela, a la tatarabuela, a la tía, ¿sí? Que escuches tu propia conciencia y tu propia experiencia, ¿no? Porque eso es lo que te permite estar
en relación con los acontecimientos de tu vida con una cierta distancia que te permite ver las cosas y no tomar una decisión nada más a raíz del miedo, que es, o sea, lo peor que puedes hacer en tu vida es tomar decisiones a raíz del miedo, ¿no? Claro. Y más en el embarazo. ¿Sabes? Cuando tenemos a una mujer empoderada que ella ya tomó su decisión, que aunque tiene toda la familia aquí diciéndole, no, ¿cómo crees? Pero vete mejor al hospital, pero es más seguro, pero no sé qué, no sé qué. Y ella dice, ajá, todo el tiempo. Y ella dice, no, yo me quedo en casa y voy a tener a mi bebé. Uf, ¿sabes? Todo cambia. Sí, es maravilloso. Entonces, eh, quiero terminar el último tema contigo. Nos quedan 7 minutos. Sí. ¿De qué quieres hablar? Yo quisiera también que apuntaras, si quieres, si esa es tu ideología o tu manera de pensar, cómo el yoga, ya hemos hablado de tu hijo con síndrome de Down, cómo le fue bien y cómo te ayudó el yoga, cómo lo del embarazo. Claro, todas esos programas que estoy haciendo es nada más para abrir la puerta y hablar de manera muy superficial de temas muchas veces muy profundos y no tengo la pretensión de que estamos entrando profundamente en los temas. Lo que quiero es abrir puertas en muchos temas para que la gente diga, ah, a lo mejor hay que buscar por ahí, a lo mejor me tengo que conectar con una partera, a lo mejor me tengo que conectar con un periodista que tiene conciencia, a lo mejor tengo que cambiar eso, a lo mejor tengo que hacer yoga. Me gustaría que regresáramos al tema del yoga. ¿Sigues dando clases de yoga? Sí, ahorita solamente ya me dedico a prenatal. A veces doy a mujeres, pero en general prenatal. Los miércoles a las 10 de la mañana en Instagram doy una clase gratuita de 1 hora. Trabajo más estiramiento, ¿sabes? Como no sé quién está del otro lado ni qué tema tiene esta mujer embarazada, es una clase para estirar, para relajar, pero meditamos. ¿Sabes? Si hacemos Sabes un... que puedes subir a la gente en Instagram, o sea, si quieres que alguno de tus que te escuchan los puedes subir al programa. Una persona puedes hacer, invitarla a que tenga una interacción contigo, puede hacer. Yo tengo un programa en Instagram todos los viernes que es Desahógate Ya, o sea, que la gente haga las preguntas que quieran, sobre el tema que quiera, o sea, que hablen de lo que quieran, que los preocupa y todo, y a veces se sube la gente y tiene un diálogo y Muy se pone interesante. bien. Entonces te paso o Ah, lo si voy a no lo hacer. utilizas, tienes abajo de la pantalla, tienes varios puntos, tienes una camarita, Ajá. tienes un punto de interrogación en la camarita, puedes ver, invitar, o abajo de la pantalla, invitas a esa persona, primero ves la lista de las personas Que que están se, que conectadas. se apuntaron, y invitas y les preguntas antes, porque hay gente que no quieren No quiere, subirse. claro. Y entonces lo hace más interactivo, ¿no? Ah, lo voy a hacer. Y la gente, y después lo puedes grabar esto en IGTV, ¿no? Así, sí los estoy Lo grabando. dejas grabado para que la gente pueda y puedes hacer tus series. Sí, se quedan grabadas las clases porque no siempre coincide el horario, ¿no? Con las personas. Nada más a eso te dedicas, a partos, dulas Sí, y a clases Santiago. de yoga. Dejaste la polaca. Dejé todo. ¿Y Y, estás feliz? muy, muy. Fíjate que cuando empecé a entrar a yoga, empecé a pensar a qué me había venido este mundo, ¿sabes? Así, literal. ¿Yo a qué vine a este mundo? Porque no había entendido para qué. El papá de Santiago tiene otro hijo que se vino a vivir un tiempo con nosotros. Y yo dije, claro, es para que yo guíe a este niño, ¿no? Y de repente me di cuenta que no. Y luego nació Santiago y yo dije, claro, ya, es para que yo saque adelante a este niño. Y luego me di cuenta que tampoco, ¿no? Y entonces yo decía, bueno, pero yo a qué vine a este mundo. Y un día, en este hospital público que te digo que iba a hacer mi servicio social, me meten a un parto rápido y ayúdanos y no sé qué, y en el momento del nacimiento de este bebé, literal yo sentí que el quirófano se iluminó, que algo estaba sucediendo y dije, claro, esto es a lo que yo vengo a hacer este mundo, ayudar a las mujeres a tener a sus hijos.
¿sabes? Y a eso me dedico solamente. Y soy muy feliz. Sí, se te ve. Sí, me gusta Yo mucho. que no he hablado contigo, hace muchos años que no hemos hablado, ¿eh? Sí, Te veo con una línea del arco muy brillosa y muy expansiva. Y eso es maravilloso. Y realmente quiero decir, porque ahorita el Kundalini Yoga entró un poquito en crisis por varias razones que no es el tema ahorita, pero que la gente crea realmente, sepa, porque hay varias personas que son Kundalinis que nos están escuchando ahorita, que el Kundalini es una técnica maravillosa que ayuda a la gente. Olvídense de todos los rollos que hay es justamente para poner a prueba quién eres, qué quieres, a qué te proyectas. Lo más importante eres tú, ¿sí? ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Cómo te conectas contigo mismo? ¿Cómo te conectas con tu ser interno? ¿Cómo te conectas con tu corazón? ¿Cómo te conectas con la conciencia? Creo que ese es lo más importante y eso te da Kundalini Yoga. Y todos somos diferentes. Todos tenemos una manera diferente, una manera, venimos todos por algo especial y como tú lo pusiste muy bonito, venimos a conocernos y a vivirse la vida, o sea, a realmente enfrentar la vida. La gente a veces me dice, no, es que la vacuna es un riesgo. Pues sí, el coronavirus también es un riesgo, pero olvídate de eso, la vida es un riesgo, ¿no? O sea, todo es un riesgo. Entonces, como ser humano tienes que administrar tu riesgo. Salir a la calle es un riesgo porque puede haber un imbécil que te machuca, ¿no? O sea, no, no, total, entonces todo es un riesgo. vivan la vida, vivan la vida. Y eso es lo que el yoga y la meditación, que es muy importante la Sí, más la meditación, meditación, claro. este, te permite tomar esa distancia contigo mismo, de conectarte contigo mismo, de verte a ti viviendo y gozando de la vida y viviendo la vida con todos los riesgos que hay, con toda la cuestión, y relajarte un poco, no vivir con el miedo, porque cuando vives con el miedo vives completamente contraído. Y si vives contraído, como lo dijimos hace rato, no vas a poder tener salud, no vas a poder ser saludable, vas a poder ser relajado, vas a alejar la gente que está alrededor tuyo. Entonces me da mucho gusto verte mucho más relajada que cuando te conocí. Sí, mucho más. Probablemente vas a decir lo mismo de mí, porque los años curtan, ¿no? Claro, por supuesto. Por supuesto, y todas estas situaciones también. Cuando vino toda esta situación, la verdad es que me senté como a evaluar qué era lo que seguía, ¿no? Y justo lo que pensé fue eso que estás diciendo. ¿Por qué entré yo a Kundalini? ¿Por qué me hice maestra? Si ya lo tomaba, ¿por qué decidí dar el siguiente paso? Porque yo quería que las mujeres tuvieran esta experiencia porque a mí me sirvió, Exactamente, ¿sabes? de eso se trata. Y aquí sigo con eso, ¿sabes? Enseñándoles justo lo que decías al principio, ¿no? De lo que nosotros hemos vivido, con las experiencias que hemos tenido, qué es lo que nos Compartir ha servido. y compartir. Y ya, listo. Sí, exactamente. Oye, muchas gracias, Tesh Partap, de No. tenerte aquí. Me da mucho gusto verte sonriente. Siempre fuiste sonriente, pero ya no con un cierto nerviosismo y hasta, yo diría, nunca me hubiera imaginado que podías trabajar en el gobierno a ese nivel, porque eras muy tímida. Sí, sí, era muy tímida. Eras súper tímida, me acuerdo, te quedabas siempre, estabas un poco retraída de más que todo porque no querías ofender a nadie, hacer sentir mal a nadie, pero no tenías esa proyección que tienes ahorita y me da tanto gusto, Esparta, haberme conectado por casualidad la semana pasada y dije, claro, Teshparta, vamos a hablar con ella para que nos hable de su experiencia y que inspire a las mujeres seguir en ese camino de mujer, que vivan su condición de mujer con la cabeza en alto, con conciencia y tampoco un tema que no tocamos,
es las mujeres que no quieren tener hijos. Es su derecho. Claro, Y yo por favor. voy a terminar contando una historia, ¿no? Mi ahora ex esposa, pero esposa, tuvimos una primera niña que se murió. Al año casi tuvimos la primera que se vivió. Al año 3 meses tuvimos la tercera, o sea, la segunda que vive. Y después, como un año y medio después, se volvió a embarazar y me dijo, ya. Y yo, como fui educado, a pesar de que ya era yogi y todo, pero yo fui educado católico, muy católico, mis genes, ¿no? Algunos hábitos, aunque yo no estaba de acuerdo con eso y me había separado de esto en mi juventud, pero me quedaban unos patrones. Yo dije, no, el aborto, como que, ay, no me gusta. El aborto tiene todos sus Claro. pero si la gente cree que un aborto es algo fácil, no, es como un parto, tiene la misma carga energética que un parto, pero entonces mi ahora exmujer, que tú la conoces muy bien, Ajay Harikar, dijo, vamos a hablar al maestro. Estaba en París, nosotros estábamos en Guadalajara. Y entonces habla al maestro, le dice, maestro, nada más le dijo eso. Maestro, mi marido, estoy embarazada y es mi cuarto embarazo seguidito y yo ya estoy hasta la madre, estar embarazada, ya no quiero estar embarazada, todo y todo. Y mi marido no está muy de acuerdo y nada más le contestó, dile a tu marido que lo tenga y colgó. Claro. En ese momento entendí que el embarazo es una decisión, claro, que se toma en pareja, pero la mujer tiene la última palabra. ¿Y es Es muy deseado o importante. no es? ¿Sabes? Eso es muy... Perdón, ¿Es deseado o no es? deseado o no, y tiene el derecho a decir, no lo quiero. No lo Es quiero, por su supuesto. cuerpo, es su vida, es su cuestión, y ahí el marido tiene que acatar, si no, como dijo el maestro, que lo tenga. Exacto. Muy Exacto. bien, muchas gracias. Cuídate mucho. Te mando muchos besos. Esta conversación, te voy a mandar el link de YouTube, va a estar grabado en YouTube, a lo mejor mañana en la mañana te lo mando. Sí. Cuídate mucho, que estés muy bien. Nada, muchas bendiciones a ti y a tu hijo. Gracias. Claro.